Yo creo que ahora mismo el reto más grande que se encuentra cualquier empresa, sobre todo si empiezas ahora, es el de visibilidad y diferenciación, ¿no? Mm. Yo creo que lo que ha pasado en estos últimos años es que la barrera de entrada se ha hecho mucho más baja porque han surgido mucho mejores herramientas, ahora todo es mucho más fácil que antes, ya con la inteligencia artificial ni te cuento, entonces por lo tanto hay más gente produciendo contenido y hay más competencia, entonces eso va a hacer que sea más difícil el hacerte un hueco y destacar de entre un montón de personas que crean ese mismo contenido que tú estás creando, ¿no? Y luego, si quieres pagar por visibilidad, con publicidad, pues te va a salir más cara, porque también hay más personas anunciándose, ¿no? Hola a todos y a todas, bienvenidos a esta serie de entrevistas con usuarios de Cuaderno. Hoy estamos con Ángel Alegre de Vivir al Máximo. Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Carlos, muy bien, encantado de estar hoy aquí contigo. Bienvenido. Bueno, sabemos que eres usuario de Cuaderno desde ese tiempo, pero queremos conocerte un poquito más, tu trayectoria, qué estás haciendo, qué has hecho y demás. Así que si nos cuentas un poco quién eres, qué haces y demás. Pues como acabas de decir, yo me llamo Ángel Alegre, soy de Cáceres y soy ingeniero informático de profesión, es lo que estudié en la universidad. Y bueno, por una serie de eventos que ocurrieron, nada más terminar la carrera, empecé a trabajar como programador en la sede de Microsoft en Estados Unidos, en el equipo de Windows. Y 2 años después de llegar allí, pues me vi en una situación envidiable, ¿no? Con 24 años, a punto de cumplir 25 y ya digamos con la vida resuelta, con un trabajo en una de las mejores compañías a las que puede aspirar un informático, un sueldazo, mis amigos, mi novia americana, mi coche, digamos que solo me faltaba el casarme y el comprarme la casa, ¿no? Eran como los dos checks ya para tener la vida perfecta. Y bueno, yo pensaba que cuando llegase a ese punto, pues que me sentiría lleno de felicidad y genial, pero fue todo lo contrario, que empecé a sentirme pues vacío, ¿no? De llegar del trabajo por las tardes y decir, ya está, esto es todo, en esto consiste mi vida, esto es lo que voy a hacer ya durante los próximos 40 años de mi vida hasta que me jubile. Entonces, bueno, como me faltaba lo de la casa y lo del matrimonio, dije, el matrimonio todavía es pronto, voy a mirar lo de las casas. Y llegaba del trabajo por las tardes, me ponía a buscar precios de casas, cómo comprarlo y todo eso, pero yo veía que dentro de mí que eso había ahí una incongruencia, ¿no? Porque por un lado sí es lo que se supone que debía hacer, pero por otro lado yo decía, si dentro de 2 años me quiero ir de aquí, ¿qué hago con la casa, no? Que encima en Estados Unidos, que con lo complicado que es el tema de visados, ¿qué hago, no? Entonces estaba como en una crisis personal e interna, ¿no? De qué hago con mi vida. Y en ese momento llegó a mis manos el famoso libro de Tim Ferriss, La semana laboral de 4 horas, que en aquel entonces no era tan famoso y un poco como me voló la cabeza, ¿no? Porque, bueno, para quien no lo haya leído ese libro, pues lo que viene a decir es que la mayoría de la gente vive su vida pues trabajando muy duro con la esperanza de que cuando se jubilen, pues entonces podrán hacer esos viajes que siempre me han enseñado a hacer, escribir su novela y todas esas cosas que todos esos sueños que todos tenemos y lo que venía a decir Tim Ferriss es que hoy en día, gracias a la automatización y las nuevas tecnologías, pues es posible crear un negocio que funcione de manera semiautomática, al que solo tengas que dedicarle 4 horas por semana y que va a ser un negocio que no te va a hacer multimillonario, pero sí que te va a hacer rico en tiempo y en libertad, ¿no? Y te va a permitir hacer todas esas cosas que soñabas con hacer y que posponemos normalmente para la jubilación ahora, cuando todavía eres joven, ¿no? Y para mí, como digo, fue como un cambio de paradigma porque dije, joder, que puedo irme a viajar por el mundo, que es lo que yo quería hacer, pero no tenía tiempo porque estaba con el trabajo, solo tenía 3 semanas de vacaciones, mientras trabajo con mi portátil y mi negocio casi que funciona por mí, ¿no? Y nada, eso fue un poco lo que me embarcó en este maravilloso mundo que es el de los negocios online. Fui investigando, empecé un primer negocio de afiliación que tiene una web de lectores de ebooks en el que hacía reviews de los distintos modelos, del Kindle y demás, y la gente pues leía esas reviews, llegaba a través de Google, leía las reviews, pinchaba en el enlace para ir a Amazon o a la tienda que fuese, y si compraba yo me llevaba una comisión. Y eso funcionaba de manera automática hasta que cuando me estaba dando 1.500 euros al mes, pues dije, bueno, pues si he montado esto en mi tiempo libre, muy mal tiene que darse para que al menos no sea capaz de mantener ese nivel de ingresos. Y ahí fue cuando dejé el trabajo para irme a viajar por el mundo. Y cuando me fui en ese viaje, empecé un blog personal, pues un poco para contar todo esto que había vivido, ¿no? Porque habían sido 2 años muy locos para mí, ¿no? De descubrir un mundo totalmente nuevo que no sabía que existía, dar el paso, dejar un trabajo tan bueno, de luchar contra mi círculo social, que lo veía como una locura y todas estas cosas. Y creé un blog pues, para contar mis aventuras y también mis aventuras mientras estaba viajando por Tailandia, que fue mi primer destino. Y ese blog lo llamé Vivir al Máximo y empecé a escribir. Y lo que pasó es que ese blog fue cogiendo tracción cada vez más porque mucha gente conectaba con mi mensaje
Y sin embargo, esto de la afiliación, pues Google me puso una penalización y al final decidí abandonar el proyecto y centrarme en lo otro. Y ese blog, que inicialmente me ha empezado solo como un hobby, como una manera de compartir mis ideas, de compartir mi historia, pues acabó convirtiéndose en el negocio que me da de comer hoy en día, ya 12 años después. Fíjate, ya ha pasado el tiempo. Pues ha pasado tiempo, ¿eh? Además, yo creo que también lo cogiste en un momento como adecuado, ¿no? Con el tema de los viajes a Tailandia, que todavía no creo en aquella época que hubiera tantos blogs como hay ahora, ¿no? De trabajadores remotos y nómadas digitales y demás, ¿no? ¿No crees? Claro, yo fui un pionero. Yo recuerdo perfectamente que cuando yo leí el libro de Tim Ferriss en Amazon, que ahora debe tener a lo mejor, yo sé, 20.000 reviews, no sé cuántas, tenía Sí, 3 guau. reviews y eran negativas, ¿eh? Tenía una ¿En estrella y serio? dice, este flipado que se ha creído, te vende aquí la moto, no sé qué". Pues era esa época. Y yo cuando empecé el blog no existía el término de nómada digital. Pues yo era un chico que me fui a viajar por el mundo mientras trabajaba en mi portátil. No existía el concepto nómada digital. Y sí, era una época muy diferente. Yo lo llamo la época del blogging, ¿no? En el Sí, sentido de que existía ya Facebook. En España, sí, en España ya estaba, pero yo creo que todavía había Twenty, imagínate. Así wow. que Pues Facebook todavía no se había comido a Twenty ya. y eran más los blogs, ¿no? Porque Facebook era más como para compartir cosas personales. No había todo esto de creadores de contenido como hay ahora y demás. Y éramos 4 gatos, además nos conocíamos todos y se vendía sobre todo marketing. No había tanto rango de infoproductos como ahora, se vendía marketing por el único motivo de que los únicos que eran capaces de crear un negocio online eran los que sabían de marketing, ¿no? Entonces, Claro. pues bueno, es una época entrañable en el sentido de que éramos todos Ya. como menos profesionalizada, ¿no? De todos con sus proyectillos, quedábamos a tomar unas cervezas. Ahora ya es otro mundo, claro. Ha cambiado bastante el panorama, ¿no? En ese mundillo de blogs viajeros, digamos, o nómadas digitales, ¿no? ¿Cuáles son ahora mismo las tendencias que sí, que tú crees ves en la industria, en el sector, que son más ahora más frecuentes, ¿no? Que son más populares? Pues a ver, yo creo que el principal cambio que ha habido ha sido un poco el declive del blogging a raíz del nacimiento y de la popularización de las diferentes redes sociales, ¿no? Como decía, pues antes era todo blogs, todo llegaba a los blogs a través de Google y las redes sociales, pues o no eran tan usadas o eran más para compartir cosas personales, pero no Mm, estaba no había un concepto de creador de contenido, ¿no? Como existe ya, ahora. es Y cierto. ahora imagínate, ahora hay YouTube, un montón de redes sociales, los podcasts que también pues han aparecido después. Entonces, lo que yo veo que ha pasado es que el blogging ha perdido mucho peso, ¿no? Porque por un lado, la gente se ha acostumbrado, a la gente en general le gusta más consumir contenido en vídeo o en audio, más que leer. Eso, punto uno. Luego la gente se ha acostumbrado a los contenidos cortos, ¿no? Y eso, si ahí le metes los algoritmos que son súper potentes, que te muestran justo lo que tú quieres, pues eso es mucho más atractivo y mucho más adictivo también que buscar en Google y ponerte a mirar, a lo mejor los 3 primeros resultados no te sirven, ¿no? Y ya, si le metes la inteligencia artificial, que ya mucha gente no busca en Google, sino que busca en ChatGPT y además, pues hay un montón de apps específicas. Es decir, yo lo pienso, mi hermano, ¿para qué va a buscar en Google? Pues si quiere buscar vídeos, busca en YouTube, si quiere buscar un podcast, busca una canción, busca en Spotify, si quiere buscar a su creador favorito, busca en Twitch, pero ¿para qué va a entrar en Google, no? Ya, Antes ya. Google era la puerta de entrada a Internet y un poco la puerta de entrada a los blogs, lo que surtía a los blogs de tráfico, pero eso yo he visto un declive muy grande en mis cifras de tráfico orgánico y también en las de gente, de compañeros con los que he hablado, ¿no? Como que eso va para abajo. Entonces, creo que esto han sido como las tendencias más relevantes respecto a cuando yo empecé hasta ahora que han sacudido un poco a la industria. Y eso que te has dicho es cierto, ¿no? Hay mucha más cantidad de microcontenido, mucho más adictivo, además diseñado específicamente para eso, para crear adicción, para que no pares de consumir todo el rato, ¿no? Porque además el cerebro adora la dopamina que se genera cuando ves cosas nuevas y cada vez están el scroll infinito, ¿no? El efecto este pernicioso, ¿no? De no parar de consumir y que te tiene enganchado ahí para que pases más tiempo y consumas más publicidad también. Pero si quieres consumir, profundizar en un tema, ¿dónde está yendo la gente ahora mismo? ¿A YouTube o...? Sí, yo diría que YouTube te permite profundizar y que siga habiendo vídeos tutoriales, aunque también YouTube, pues por esto, por el algoritmo,
muchas veces ves los podcasts de YouTube muy efectista, ¿no? Como con unos Totalmente. thumbnails ahí, que yo hablaba con una amiga que tiene un podcast y me decía, Ángel, te voy a contar la verdad, cuanto el thumbnail esté más cerca de te vas a morir, como mejor funciona, ¿no? Es como, y dije, lo ha resumido perfecto, ¿no? Entonces, pero bueno, en YouTube, si buscas, puedes encontrar tutoriales profundos de cosas. Luego, los blogs siguen existiendo, es decir, que si te vas a Google puedes encontrar cosas, puedes preguntarle a ChatGPT, seguimos teniendo los libros, como que siga habiendo manera, ¿no? Hay cursos, por supuesto, que al final es la mejor manera de formarse, pero digamos que antes era todo blogs y ahora hay muchas más opciones. Mucho, Entonces, mucho más competente. los blogs se han diluido, por decirlo así. Ya, ya, ya. Y los retos específicos que te encuentras ahora mismo en tu negocio, es decir, ya que has tenido esa caída de tráfico, como me comentabas en el blog, ¿no? ¿Qué estrategias estás siguiendo para compensar ese cambio, ¿no? A ver, yo creo que ahora mismo el reto más grande que se encuentra cualquier empresa, sobre todo si empiezas ahora, es el de visibilidad y diferenciación, ¿no? Mm. Yo creo que lo que ha pasado en estos últimos años es que la barrera de entrada se ha hecho mucho más baja porque han surgido mucho mejores herramientas, ahora todo es mucho más fácil que antes, ya con la inteligencia artificial ni te cuento, entonces por lo tanto hay más gente produciendo contenido y hay más competencia. Entonces, eso va a hacer que sea más difícil el hacerte un hueco y destacar de entre un montón de personas que crean ese mismo contenido que tú estás creando, ¿no? Y luego, si quieres pagar por visibilidad con publicidad, pues te va a salir más cara, porque también hay más personas Claro. anunciándose, ¿no? Entonces, yo en mi caso no he vuelto a recuperar, para serte sincero, las cifras esas de tráfico orgánico que tenía antes. Ahora me parece eso impensable de tener. Ya, y que poca gente tiene mantenido ese nivel de tráfico, yo creo, ¿eh? Como por lo que tú has dicho, ¿no? Porque hay tanta competencia, tantos canales diferentes, o sea, Entonces, yo en mi caso, como por suerte hice bien los deberes en su momento, pues creé una buena newsletter, una marca, una lista de gente que te sigue en las distintas redes, que eso pues te permite hablar directamente a tu gente sin tener que luchar en la jungla que son las redes sociales. Y yo ahora mismo también estoy utilizando para conseguir nuevos leads y demás, pues anuncios de Meta principalmente. Como digo, es más difícil el conseguir que te salga rentable la inversión que de lo que era antes, ¿no? Porque antes los costes eran más bajos y todo era más fácil, pero bueno, por suerte siguen siendo rentables y por eso sigo anunciándome. qué guay. Y en cuanto a la estructura del negocio, ¿lo estás llevando tú solo o te ayuda más gente o como? Ahora mismo no tengo empleados fijos, ¿no? Ujú. Contratados, trabajo con freelance para cosas puntuales y estoy yo, sí. Eso es bastante común, ¿no? En el mundo de los gestores, de los creadores de contenidos, ¿no? Sobre todo. Sí, el solopreneur, ¿no? Mm. O como dice mi amigo Javi Barros, simplendedor, un negocio simplendedor. A mí personalmente me gusta. También es cierto que otro de los cambios que yo he visto, otra de las tendencias, ha sido la profesionalización, ¿no? Que antes hablábamos de que cuando empezamos éramos 4 chavales con su hobby, con su blog, tal, Mm. y ahora hay empresas con cientos de empleados porque hay mucho dinero, ¿no? En el mundo Claro. de infoproductos, de formación online, a lo que me dedico yo, pues hay mucho dinero. Entonces se ha profesionalizado mucho y sí que hay empresas grandes con una persona que lleva las redes sociales, otra persona que lleva el podcast y demás. A mí personalmente, mi filosofía, como yo no soy perfil emprendedor de delegarlo todo y dedicarme a gestionar gente, a mí me gusta mancharme las manos, Ujú. siento que me encaja más el modelo solopreneur, ¿no? Como mi estado perfecto es yo, como un asistente que me quite tareas que a mí no me gustan y que me sirva de apoyo, y luego pues freelances puntuales para cosas concretas. Y sí, yo diría que el perfil del creador de contenido, al menos cuando empiezan, es ese, ¿no? Y bueno, por suerte hoy en día, pues puedes empezar así, ¿no? Como Sí, digo, es no lo es, que tú no es decías fácil, pero antes, se puede. ¿no? Claro, hay una barrera de entrada mucho más baja que antes, porque hay muchas más posibilidades, también hay mucha más competencia, con lo cual se compensa una cosa con la otra, ¿no? Porque es mucho más fácil entrar, pero también tienes que competir con mucha más gente, ¿no? Y es un poco más difícil. Pero yo creo que todavía existe un nicho, ¿no? Un ámbito para solo entrepreneurs, como estabas diciendo tú, que puedan desarrollarse y crear un negocio rentable que les permita vivir, ¿no? El día a día, ¿no? Sí, sí, yo pienso que sí, que todavía hay espacio y que lo seguirá habiendo, claro. Y la parte
Y entrando un poco en el tema de facturación y fiscalidad, ¿esa parte la llevas tú o la tienes subcontratada con un freelance? Esa parte la llevo yo y aparte tengo a los asesores fiscales, ¿no? Que digamos que son los que luego envían los modelos y demás, pero al final lo que son las facturas de gastos e ingresos, pues se las paso yo y a partir de ahí ellos ya se encargan. Te organizan, te preparan las cuentas y te presentan los impuestos. ¿Y cómo Eso. llegaste? ¿Tú eres usuario de Cuaderno? ¿Cómo llegaste a Cuaderno? ¿Cuál fue el motivo por el cual buscaste una herramienta como Cuaderno y al final acabaste usándola? Pues a ver, yo empecé con mi empresa, como digo, lo que ahora es mi empresa, que en su momento era un hobby y entonces no facturaba. Claro. Y mi única fuente de ingresos era Amazon, afiliados, entonces tenía que hacer una factura al mes, básicamente. Ya está, sí. A lo mejor algún servicio concreto que me contrataban, algo así, pero muy poquito. Entonces yo empecé con el típico software de contabilidad tradicional, que no es ni online, que instalas en el ordenador. Y claro, era muy complejo porque está pensado para, yo qué sé, empresas que venden Ya. metales con no sé qué. Había un montón de funciones, albaranes, Almacén. almacén, sí, exacto, que yo digo, ¿esto qué es? No lo sé, ¿no? Entonces, Sí. era como muy farragoso el tener que utilizarlo porque era difícil llegar a donde yo quería, me perdía a veces, como que tenía que revisar una guía y luego todo manual, claro. Una vez me Claro. creaba esa factura, las tenías que exportar, las subía a un Google Drive, se los mandaba al asesor y demás, ¿no? Entonces, cuando ese hobby empezó a convertirse en un negocio y empecé a vender infoproductos, pues un infoproducto del primero que saqué de 100 euros, que ya vendes muchos al mes, claro, ya esto se volvió insostenible, ¿no? Porque Claro. era horroroso, no podía seguir. Entonces dije, a ver, ¿cómo lo puedo hacer, no? Necesito algo que esté como más, una herramienta que esté más adaptada a lo que yo hago. Y ahí fue cuando encontré Cuaderno. Yo llevo con Cuaderno creo que 7 u 8 años. Y claro, para mí fue como la noche y el día porque la ventaja que tiene Cuaderno es que lo conectas con las plataformas de pago, en mi caso Stripe o PayPal, y ya te genera la factura automáticamente con sus impuestos y con todo. Y luego no tengo que andar con drives y con historias descargando facturas, sino que yo le creo una cuenta a mi asesor, cuenta de asesor fiscal creo que se llama, no Sí, recuerdo, sí, y él ya tiene ahí su contraseña, se conecta, simplemente me pregunta, Ángel, ¿ya me has preparado las cosas en Cuaderno? Yo digo, sí, ya están y ya se conecta y yo me olvido, ya de ahí puede descargar, incluso una vez que nos hicieron una inspección no tuve que enviar nada, ya se fue, entró en Cuaderno, descargó lo que necesitaba, se lo envió y recuerdo que nos mandaron una notificación y al día siguiente por la mañana ya habíamos enviado toda la documentación, ¿no? Y qué claro, guay. con lo otro imagínate que tendrías que ir buscando, Buah. sacándolos en una carpeta, clasificándolo, hubiese sido Bueno, una buscando locura. la carpeta primero, porque igual a saber dónde la tienes, porque como te piden las facturas de hace 3 años, a saber dónde está eso, ¿no? Pues me Totalmente. alegra mucho oírlo porque cuando creamos Cuaderno, la idea era esa, ayudar a gente como tú que hacen más de una factura o 2 facturas al mes, pues, que eso es más relativamente fácil de gestionar, ¿no? Porque al final, pues, tienes ahí tu hoja de cálculo, tu Word, como hace mucha gente, se hace la facturita, la imprime, la manda, o genera un PDF, lo manda y demás. Pero ya, claro, cuando empiezas a tener cierto volumen y te quieres sobre todo desentender de eso, ¿no? Decir, no estoy pensando de cada vez que tengo que vender algo, tengo que hacer la factura, que es como, qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, lo diseñamos para eso, para que dejaras de pensar. Y de hecho, una curiosidad que pasa con muchos usuarios de Cuaderno es que no tienen la necesidad de conectarse cada día a la herramienta, porque saben que la herramienta, una vez configurada, ya está generando la factura, mandándolo a los clientes y luego periódicamente se conectan para ver que está todo bien o para consultar sus números y si mensualmente para mandarle los datos al asesor, si es que no hacen como tú, que les das acceso directo al asesor, que también es posible. Guay. Ujú. Entonces me imagino que ahora mismo lo que haces es lo que estás contando, o sea, eso está en piloto automático, ¿no? Y tu asesor se conecta, te dice, oye, que te he presentado los modelos y ya está, ¿no? Y se acabó, ¿no? Sí, yo lo que hago es, todo funciona de manera automática. De vez en cuando tengo que entrar a la herramienta para generar la factura yo, cuando me paga alguien por transferencia Ah, o sí, cosas así puntuales. Y luego lo que hago es, una vez al mes, al principio de cada mes, cojo del mes anterior y meto en Cuaderno los gastos, porque a mí sí me gusta tener ahí. Conozco gente que solo utiliza Cuaderno para generar la factura de ingreso, pero a mí ya. me gusta tener ahí también los gastos para que esté todo en el mismo sitio. Entonces, ahí sí que
cuando me van llegando los emails de las diferentes herramientas que utilizo, tengo una regla en Gmail que los mete en una pestaña y que los oculta del inbox para que no me estén molestando la Práctico. notificación de Zapier, de no sé qué. Y entonces, cuando es el 5 de febrero, por ejemplo, pues digo, voy a hacer el mes de enero. Entonces me voy a esa carpeta de Gmail, voy abriendo los diferentes correos y descargando los PDFs y subiéndolos a Cuaderno. Que en Cuaderno ya tengo el gasto creado porque los tengo configurados como gastos recurrentes. Solo subir lo que es PDF, el cierto. archivo, sí, el archivo. Y también voy añadiendo de cuándo se hizo los pagos, comparándolo Exactamente. con la cuenta bancaria, hacer lo que viene siendo la conciliación. Exacto. Y a lo mejor me lleva 2 horas. 2 horas, no le dedico más. Entonces, Y se acabó. es genial, sí. Ya, qué guay. Qué bien. Que no Qué... necesito tener a una persona que lo haga, porque Sí, claro. 2 horas, ¿sabes? No, Sí, me pongo un café con música, no es la tarea más exacto. divertida del mundo porque es muy mecánico, ¿no? Pero tampoco es desagradable. Me pongo mi música un día por la tarde después de comer, que estás así más cansado y tal, pum, y un día cada mes, ¿sabes? ¿Qué más puedes? Sí, y gastos además no son, o sea, no vas a tener 200 gastos al mes, serán los gastos típicos de, pues, del hosting, de las 4 cosas Exacto, que el tienes. teléfono, el no sé qué, sí, exacto. Exacto. Y como tú dices, muchos de ellos son recurrentes. Se puede crear un gasto recurrente que se autogenere dentro de la cuenta. Y lo único que tienes que subir, adjuntar el PDF y marcar cuándo lo pagaste, qué día lo pagaste y cómo lo pagaste. Y ya está. Qué guay. Si alguien tuviera que emprender un negocio ahora mismo parecido al tuyo, ¿qué consejos les darías? Pues yo le daría 2 consejos. El primero, que empiece vendiendo desde el primer momento, ¿vale? Y esto lo sé porque veo muchos alumnos míos de un programa que tenemos que se llama Encuentra tu camino, que como resultado del programa deciden empezar su propio proyecto y la tendencia es a posponer el momento de vender. Es decir, dices, vale, antes de que lance mi Al oferta, voy a principio. crear la web, un blog con 50 artículos, un podcast, publicar en Instagram y luego hacer no sé qué cursos y luego ya venderé, ¿no? Y esto es un error, ¿no? Porque al final en los negocios no, como hay tantos factores que intervienen en el éxito, no sabes, es muy difícil predecir qué es lo que va a funcionar o no. Y esto yo lo vi desde el primer momento con los blogs, ¿no? De que a lo mejor me pasaba 20 horas escribiendo un artículo y digo, "Buah, este artículo ha quedado perfecto, lo va a petar", lo publicaba y pasaba sin pena ni gloria. Y otras veces que era domingo, hostia, mañana tengo que publicar, voy a escribir algo rápido, qué vergüenza, me van a criticar y ¡guau! Increíble, Ángel, y digo, ¿qué ha pasado? ¿Cómo puede ser esto, no? Entonces, Totalmente. y eso con un post, ¿no? Imagínate ya con lo que es un proyecto, un curso, lo que sea, ¿no? Entonces, rápidamente aprendes que como no puedes predecir, la estrategia óptima es lanzar lo antes posible y para tener ese feedback, ¿no? Como crear un feedback loop que sea lo más corto posible y que sea un poco la reacción del mercado lo que te vaya marcando el camino. Porque como tú no puedes saber lo que va a funcionar, puedes hacer hipótesis, pero no puedes saber con certeza, pues es como la estrategia óptima, ¿no? Entonces, si tú pospones el momento de la venta, a lo mejor te pasas un año preparándote para algo que luego no funciona. Entonces no tiene sentido y luego tienes que tirar Ah, todo eso que has claro. construido. Entonces, empieza vendiendo, que es al final lo que va a determinar que el proyecto funcione o no, y luego el resto ya tendrás tiempo de añadirlo. Y aquí yo he visto casos, que se lo digo a mis alumnos, ¿no? Que el otro día hablaba con una chica que quería hacer excursiones, dedicarse a hacer excursiones de ecoturismo por la Sierra de Madrid. Y me decía, joder, pues conozco un señor que hace viajes para la tercera edad y que lo hace todo a través de un grupo de WhatsApp. Y ahí dice, voy a hacer la semana que viene no sé qué viaje y no tiene ni web ni nadie. Y digo, ese es el modelo, porque realmente no necesitas más, ¿no? Necesitas la oferta, una manera de comunicar la oferta y luego personas que puedan estar interesadas en esa oferta. Y eso lo puede hacer con un grupo de WhatsApp. Que sería mejor tener una plataforma automatizada de no sé qué, sería más cómodo. Sí, pero no es lo que va a determinar que el problema, que el negocio tenga éxito o no, ¿no? Es más importante la oferta que los sistemas. Puedes sobrevivir con sistemas imperfectos, ¿no? Entonces, eso por un lado, y luego lo segundo, que se centren en un único canal, que es el segundo error que veo, ¿no? Que tú llegas nuevo y dices, hostia, tengo que hacer un blog, un podcast, estar en Instagram, publicar en no sé qué, y mueres, porque eres uno. Y al final te dispersas, te diluyes y no lo haces bien en todas partes, ¿no? Entonces, al final lo que tienes que hacer es elegir un canal que tú pienses que tiene más sentido para ti en base a tus fortalezas y al tipo de público al que te diriges y centrarte en ese canal, porque cada canal es un mundo en sí mismo. Instagram, Totalmente. el algoritmo, el no sé qué, lo que funciona, eso es un mundo. Entonces, vas probando canales, pero centrándote de uno en uno hasta que encuentres el que te funcione y una vez que tengas ese, te haces un experto en ese.
Porque a veces vemos al influencer de turno que está en todas partes y dices, joder, pues yo tengo que hacer lo mismo, pero no sabes que ese tío tiene un equipo de 20 personas, que le hace vídeos, que le llega no sé qué, que no es él solo, ¿no? Pero tú piensas que sí y caes en ese error y te la pegas, ¿no? Entonces, cuando empiezas, que tus recursos son muy, muy limitados, tienes que centrarte en un único canal, tener cuidado de no dispersarte, porque es el Has mayor, dicho una cosa mayor súper, riesgo. has dicho una cosa súper interesante y es que a veces estamos tan fascinados por la tecnología y pensamos que, como tú has dicho, ya ves el resultado final en otros ejemplos que piensas que ellos han llegado allí directamente y a lo mejor no sabes que todo lo que hay detrás, ¿no? De cuando llegaron a esa situación actual, ¿no? Y que es mucho más efectivo vender en canales como WhatsApp o cara a cara y probar primero si tiene sentido lo que estás vendiendo antes de empezar a construir toda la tecnología por encima de eso, ¿no? Y, Correcto, eh, ¿verdad? Ujú. y es un error súper común, ¿no? Que, por el que hemos pasado todos, ¿no? Que al final, yo creo también porque tenemos ese espíritu de construir cosas que nos gustan mucho y construir el producto, construir la web, construir todo eso es muy guay. Entonces, como que tiendes a pensar, tengo que construir esto primero para empezar a vender. Y luego tienes un tipo vendiendo excursiones por WhatsApp como un loco y petándolo, ¿no? Y Y es después, guay, ¿no? Porque es genial. tú construyes la web y nada puede ir mal, ¿no? Como que siempre va a ir a mejor, estás aprendiendo, es divertido, tal, mira qué guay la web, puedo entrar, se lo enseñas a tus amigos, pero cuando publicas en el WhatsApp, y haces lo del WhatsApp y publicas la excursión y no se apunta nadie, ahí eso es un palo. O no consigues que nadie se apunte a tu grupo de WhatsApp de excursiones. Hostia, Totalmente. ahí ya como que puede fracasar, pero con la web nunca puede fracasar. Entonces, dices, voy a hacer esto, que es lo seguro, y Ya, ya pasaremos a lo otro. ya, no enfrentarte a la realidad de la venta, ¿no? De decir, esto es lo que el producto este que yo quiero, o el servicio, ¿no? Que quiero vender, y enfrentarte a la realidad de que alguien te diga que no está interesado, ¿no? O de que no encuentras a nadie que esté interesado. Y eso nos da miedo a todos, ¿no? Entonces, a lo mejor es necesario enfrentarte a eso y darte de golpes contra la pared, bien para descubrir que lo que tenías pensado no va a ningún sitio o no lo quiere casi nadie, o bien para descubrir cuál es la mejor forma de venderlo, o dónde está la gente que realmente está interesada en comprarte eso, ¿no? Es súper, súper interesante. Pues qué guay. Pues, ¿qué planes tienes para el futuro? ¿Qué estás haciendo, qué tienes ahí en mente para vivir al máximo? Pues, si te soy sincero, Carlos, ahora mismo tengo 2 niños pequeños, uno de Pues 10 es un buen meses y plan. otro de 3 años, así es que no tengo grandes planes, no tengo planes de conquistar el mundo, es poder seguir haciendo lo mismo que hago ahora, Guay. siempre intentando ir a mejor, seguir disfrutando de mi trabajo, que para mí es lo más importante, y ahora mismo eso, con eso me conformo, tener tiempo para pasarlo con los niños, que esta edad es muy, muy chula y me apetece pasar tiempo con ellos todas las tardes, que vamos aquí a la playa ahora que estoy en Las Palmas, Guay. y ahora eso para mí es la prioridad. Pues me alegro mucho. Disfrútalo a tope porque es un momento súper bonito en la vida. Y muchísimas gracias por participar, por estar aquí en esta entrevista. Y nada, seguimos hablando. Un abrazo muy grande. Un placer, Carlos, y nada, muchas gracias a ti por invitarme. Gracias.